Bueno, muchas gracias al Grupo Experiencia de Santa Fe por esta organización, esta invitación. Una corrección, yo no soy presidente de Fórum Infancias, soy representante, la presidenta es de Trizanini. Una aclaración. Primero decirles que la verdad que estoy muy contento de estar acá. Debe ser más o menos unos 35 años que tengo algún tipo de militancia, ya sea gremial o política, en la salud mental. Trabajo en la clínica también. Y en general, les voy a decir, la verdad, este tipo de reuniones nos contaba con más gente de este lado que del otro. Es decir, este público a mí me complace de lo personal, pero aparte desde el punto de vista político. Por eso voy a ser sumamente breve, porque tengo muchas ganas de que nos podamos escuchar, que pueda producirse una participación, una producción colectiva. Pensando algo que me iba surgiendo a medida que íbamos, los compañeros iban hablando, que claro, yo pensaba, voy a hablar de política. En realidad, yo digo, pero todo hablar es político. Porque hay una dimensión política en nuestras intervenciones, solo que por diversos motivos se ha ido como ocultando, perdiendo, o no lo ha ido sustrayendo. Pero lo cierto es que hay una dimensión política en nuestro hablar, en nuestro decir, en nuestras palabras. Entonces, más que hablar de política, yo creo que es recuperar esta dimensión política del hablar, ¿no? Aunque estemos hablando de teoría psicoanalítica, aunque estemos hablando de Edipo, hablemos de los niños. Bueno, ¿por qué de los niños y no de los niños y las niñas? O sea, en las palabras hay un peso de lo ideológico y lo político que tenemos que empezar a reconocer, a develar, a utilizar, a trabajar, a profundizar. Como alguna vez pensaba, justamente en una reunión en Madres de Plaza de Mayo, en el movimiento de desmanicomelización que se empezó a gestar hace muchos años, nosotros necesitamos desmanicomelizar las discusiones, nuestras discusiones. Nosotros tenemos encierros desde los cuales queremos romper los encierros del manicomio, pero estamos también encerrados nosotros en palabras y en discusiones para las cuales la dimensión de lo social y lo político, por ejemplo, no solo no existe, sino que debería estar lejos. Es decir, hay colegas para los cuales la palabra salud mental es mala palabra. Es una especie de monstruo normativo que me viene a digerir la clínica singular e individual. Entonces, me parece que desde ahí tenemos que ver cómo vamos rompiendo esos encierros corporativos, encierros teoricistas. No es fácil, porque, como decía recién Julián, hay comprometidos narcisismos en eso. Y no los narcisismos de qué lindo esto que voy a publicar, es decir, el narcisismo que nos constituye, el narcisismo en el cual nos paramos y somos. ¿Cuál es por lo menos la reflexión que me gustaría transmitir cuando venía para acá y pensaba, bueno, ¿por qué es importante un consejo consultivo honorario? Me parece que de por sí no es importante, sino en tanto le demos importancia. Esta es una primera cuestión, ¿no? Uno dice, es importante. Bueno, sí, pero en tanto le demos un lugar, lo llenemos de contenido. Si no, hay dos o tres cositas nada más que quisiera transmitir.
La primera, hay una discusión de fondo que tiene que ver con una polaridad política que atraviesa nuestra vida política, que es Estado-mercado. En esa polaridad, muchos nos posicionamos en defensa del Estado. Decimos, en la medida que haya un Estado fuerte, vamos a poder pensar políticas, tener un consejo consultivo honorario. En Ciudad de Buenos Aires, por ahí hay un consejo similar, pero no lo llaman, no lo constituyen. Y eso es una decisión política, pero de ese tipo de política a favor de los mercados. Entonces, para que exista una real distribución del poder y de las riquezas, es necesario un Estado fuerte. La segunda reflexión, para no dejarlo en eso, que quizás parece una polaridad con la que fácilmente podemos definirnos, digamos que las contradicciones se dan al interior del Estado también. Es decir, no es que el Estado se posiciona como un ente completito, donde todo está claro. No, las contradicciones se dan hacia el interior del Estado, en cuanto a que a veces el Estado puede ser muy, puede fortalecer una política distributiva de poder y de riquezas, o puede ser perfectamente cómplice de las políticas de los mercados. Y eso, a veces, las diferencias no se llegan a advertir del todo. Después, en otro momento, bueno, quizás del día hable de la ley TEA, ¿no es cierto? ¿Quién no va a estar de acuerdo en proteger, digamos, a los niños con trastornos graves de la infancia? Lo que pasa es que esa ley contrabandea intereses del mercado. ¿Sí? Entonces, a veces no es fácil producir esa diferenciación, evidenciarla. Sobre todo cuando hay papás en juego, sobre todo cuando son cuestiones muy sensibles. Entonces, hacia el interior, ¿cómo se da esa discusión hacia el interior del Estado? Y ahí me parece que dejo claro dos ejes, ¿no? Uno, que a mi modo de ver tiene que ver con cuáles son esos mecanismos que se incluyen en el Estado para generar esa distribución de poder. Y un ejemplo para mí es el Consejo Consultivo Honorario, ¿no? Es esa posibilidad en donde una instancia que convoca organizaciones sociales puede redefinir o puede incidir en los modos de distribución de poder del Estado. Y la otra cuestión es la cuestión de la relación del sujeto con el Estado y los derechos humanos como un ordenador de los valores que se juegan ahí. Me parece que la ley de salud mental es un ejemplo, ley de salud mental y derechos humanos es un ejemplo de cómo la relación del sujeto con el Estado se ha empezado a redefinir a partir de la lectura que desde las ciencias sociales y del ámbito jurídico y los organismos de derechos humanos se empieza a hacer de esa relación, teniendo como referencia, bueno, muchos pensamientos en torno a los derechos humanos. En ese sentido, el cambio del paradigma tutelar, un paradigma de lo social, en un sentido muy amplio, me parece que empieza no solamente a iluminar o a permitirnos repensar la cuestión de la discapacidad, por ejemplo, o temas vinculados con la internación, o con la vieja curatela, o con la insanía, etcétera, etcétera, sino también cuestiones que están vinculadas con nuestra clínica, aún de las neurosis más simples. Es decir, redefinir nuestra idea de enfermedad, de trastorno, nuestra idea de... La ley habla de padecimiento psíquico, ¿no? Padecimiento mental. Bueno, ahí hay cuestiones a discutir y nuestra idea precisamente de
si vamos a pensar el padecimiento como algo estrictamente individual o vamos a ver cómo se incluye lo social. Me parece que en ese orden de cosas que la ley de salud mental también habilite a la creación de una comisión nacional interministerial de políticas de salud mental es un signo, es decir, ¿cómo se produce salud mental? Bueno, la salud mental no se produce solamente con que haya buenos terapeutas. La salud mental depende de un conglomerado muy complejo desde el punto de vista de lo social. Mario Robe decía, bueno, seguramente lo conozcan de nombre, conocido sanitarista, y él decía, el Estado tiene sectores, la sociedad problemas. Entonces yo puedo tener muy buenas propuestas de salud mental, pero el problema de la gente en salud mental, que aparece sintomáticamente la salud mental, esa angustia, esa infelicidad, ese padecimiento, no se resuelve solamente con una buena terapia. Sin una buena terapia tampoco. ¿No? Pero ese armado de la Comisión Interministerial apunta a pensar la salud mental vinculada con trabajo, con justicia, con desarrollo social, con educación, con salud, obviamente. Entonces, esto nos está planteando, bueno, cómo pensamos la salud mental, ¿no? Es decir, cómo todas estas variables están permanentemente jugando en la vida de nuestros pacientes, en nuestra vida y en nuestro pensar. Bueno, yo quería dejarles esos ejes para ir pensando algunas cosas, y bueno, la verdad que me encanta poder compartir, como decía al comienzo, esto con tanta gente y seguramente tantas voluntades de transformación y de cambio.